¿Sufriste alguna vez un ataque de ira? ¿Fuiste la víctima o el victimario? Ya casi no generan sorpresa este tipo de ataques recibidos u ofrecidos. Para muchos es un asunto normal y en cierta medida hasta de supervivencia. Ante el menor hecho disonante, nos convertimos en un volcán que expulsa su lava con toda su furia. Esto nos puede suceder en el tránsito, en la calle, en el trabajo, en la familia, en la oficina, en el taller o en la universidad. Esto nos puede suceder ante la persona más desconocida o con quien tenemos el vínculo más estrecho. Así nos sentimos amenazados en nuestra propiedad, identidad, dignidad, afectos, privacidad o zona de confort. Y estamos listos a estallar como una olla a expulsar la presión de su temperatura y sus emociones. La ira es una deuda que se le atribuye a otros para justificar nuestro comportamiento inadecuado. En resumen, cuando alguien hace algo que ofende, amenaza o causa perjuicio, provoca la inmediata reacción de reparación. Si sucedió algo, hubo un perjuicio. Entonces alguien tiene la culpa y esa persona debe ser castigada. En otras palabras, cuando algo provoca una reacción iracunda, la mente entiende que tiene el derecho de actuar así porque de alguna forma hubo un perjuicio. El comportamiento iracundo es un acto inconsciente de reparación del daño y garantía del derecho. De este modo, la ira desencadena acciones inesperadas y desequilibradas en que la persona agrede y contraataca de diferentes formas. Es muy común que después de un ataque de ira, la persona se arrepienta de lo que hizo, pero que considere que fue una reacción legítima porque estaba fuera de sí y sin control. Así y todo, aunque la reacción iracunda suele pasar rápidamente, sus consecuencias pueden ser muy dañinas y duraderas. El mecanismo emocional de la ira actúa de diversas formas y debe ser bien comprendido. Veamos algunas características de la ira. La ira se produce por sutiles distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son formas de pensamiento que no se condicen con la realidad. Son una manera particular de interpretar los hechos afectada por las emociones. En la ira se arma una cadena de pensamientos a partir de la lógica distorsionada de que el error de alguien justifica el comportamiento agresivo. Entonces se desarrolla un comportamiento a partir de la premisa de que existe ese derecho. Esta distorsión de que el error ajeno requiere un castigo es la chispa que inicia todo el incendio. La ira se enfoca en los demás para justificar reacciones violentas. Muchos actos iracundos son manifestaciones injustificables. En realidad, a menudo las personas que actúan con ira se arrepienten después. Cuando evalúan los actos y las consecuencias, a muchos les gustaría volver atrás. Las explosiones de ira y los actos impensados generalmente son malos y acarrean resultados dañinos. En este contexto se usa la ira como justificativo de comportamientos inadecuados. Es una forma de decir, yo soy así, no queda otra opción. O, peor aún, es una manera de transferir la culpa hacia otros. Actué así porque alguien hizo tal cosa. La ira reacciona a injusticias y se alimenta del mérito. El mérito es uno de los más eficientes inductores del comportamiento. Cuando se adopta la postura de autojustificación a partir del mérito,
nos damos la autorización a nosotros mismos de hacer prácticamente cualquier cosa. Después de todo, nos lo merecemos. Esto hace que se aflojen internamente los frenos para comportamientos inadecuados. Si no existe ninguna condición clínica que afecte el juicio, existe un sentido de orientación que nos alinea con el ambiente sociocultural en el que vivimos y nos conduce dentro de ciertos límites, regulando la manera en que actuamos. De esta forma, cuando el pensamiento inicial nos convence de que nos merecemos actuar de esa manera, nos sentimos libres para explotar. Aún así, la regulación de estos frenos mentales está tan presente en nuestra vida que la explosión de ira se manifiesta en cada uno con diferentes grados de intensidad. En la medida en que se libera más o menos un mecanismo psíquico de freno comportamental, las reacciones iracundas se expresan con mayor o menor agresividad. La ira se basa en la suposición de ciertos derechos. El deseo de satisfacción personal por encima de todo lo demás es la raíz de muchos problemas. El hábito de agradar al ego de manera plena e inmediata, muchas veces desarrollado desde la infancia, promueve un comportamiento de búsqueda implacable de satisfacción. El individuo incluso puede desarrollar una pérdida completa de la empatía y una vida centrada en sí mismo. De cierta forma, la ira es una explosión egocéntrica. La persona de hecho cree que los otros tienen que tolerar su reacción iracunda porque es legítima en su búsqueda de satisfacción. Si la persona es contrariada o sus expectativas no se cumplen, frustrando la satisfacción plena e inmediata, pasa a demostrar su frustración en actitudes agresivas, con el objetivo de interrumpir la acción que amenaza sus intereses. El castigo al otro, con agresiones físicas o verbales, es una forma de garantizar que la fuente de amenaza no vuelva a actuar, poniendo así sus intereses en riesgo. La ira destruye por dentro y destruye nuestro entorno. La ira es un veneno que siempre hace daño. Cuando alguien se guarda la ira dentro de sí, sufre una autointoxicación emocional. La frustración de no responder se suma al perjuicio recibido. En la mente de quien siente ira, la falta de castigo al otro es un perjuicio adicional, una forma de autocastigo. Todo el sentimiento de ira que sería descargado contra otra persona, ahora pasa a dirigirse contra uno mismo. A lo largo, esto provoca daños en la salud emocional, como sentimientos de baja autoestima, desvalorización personal, frustración crónica, pérdida de interés social y depresión. Por otro lado, cuando se exterioriza la ira, alcanza a los demás. La ira envenena y destruye relaciones, pues alimenta el egocentrismo del airado, y esto es evidente para los demás. Los que se relacionan con una persona explosiva comienzan a evitar estas situaciones, teniendo interacciones cada vez menos frecuentes. Así, la ira es un poderoso inductor de la soledad. La ira no cambia la situación y trae consecuencias negativas. Mientras que el miedo genera una reacción de lucha o huida frente a una amenaza presente, la ira desencadena el mecanismo emocional de la búsqueda del castigo por algo que ya sucedió. La mayoría de las veces la reacción iracunda no logra cambiar la situación, pero produce sus propios efectos y consecuencias.
Así, surgen otros problemas como resultado de las actitudes adoptadas en el momento de ira. Por ejemplo, estás parado en el semáforo con tu auto nuevo y otra persona te choca por detrás por estar distraída con el celular. Este incidente causará perjuicios financieros y trastornos que van más allá de la reparación del auto, aun cuando la persona culpable asuma los gastos. Vas a perder tiempo en el proceso y las burocracias involucrados. Probablemente te quedes sin auto mientras esté en el taller y tu auto va a perder valor para una posible venta futura. A pesar de todo ese desgaste, la persona que fue víctima de la colisión puede volver la situación aún peor si sale del auto y actúa de forma agresiva con el conductor culpable. Además de que no resolverá ninguno de los problemas mencionados, podrá sumar otros como consecuencia. Características de las personas propensas a la ira: baja tolerancia a la frustración, postura crítica y juzgadora, perfeccionismo, pensamiento de todo o nada, posesividad, déficit de comunicación, comportamiento punitivo, tendencia a las adicciones, agresividad. Superando la ira. Lidiar con la ira exige tiempo, enfoque y determinación. No es una lucha fácil, pero se puede vencer. Es necesario desarrollar el autocontrol por medio de herramientas y prácticas que dan resultados acumulativos. También es necesario persistir ante las recaídas, que seguramente ocurrirán. Lo importante es hacer un progreso constante. Cada día es un nuevo día y una nueva oportunidad para superar la ira y sus consecuencias. En una persona comprometida con este proceso, poco a poco la mente va siendo moldeada y la personalidad transformada. Quien antes era conocido por sus explosiones de ira, podrá transformarse en una persona calma y equilibrada por medio de la maduración emocional. Primero, desarrolla la empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona, como si estuvieras viviendo la misma situación. La empatía es el antídoto contra la ira. Mediante la empatía es posible entender los sentimientos y las emociones del otro. Así, la empatía es lo opuesto del egocentrismo, que está en la raíz de la ira. Mientras que la postura egocéntrica pone el foco en el yo, buscando la satisfacción plena e inmediata, la postura empática lleva a la persona a ponerse en el lugar del otro y entender lo que sucedió, comprendiendo el contexto involucrado en las acciones y buscando un punto de equilibrio para resolver la situación. La empatía es un ejercicio diario y no se trata de buscar justificativos para el comportamiento ajeno con el fin de aplacar la ira. Consiste en buscar comprender los motivos que explican las actitudes de los demás, a pesar de que sean perjudiciales para nosotros. Al comprender las razones, es posible distinguir con más claridad una solución conciliadora. Esto evitará agresiones o medidas extremas tomadas en un estado emocional inestable. Algunas formas prácticas para desarrollar empatía. Escucha más de lo que hablas sin interrumpir a la otra persona. Presta atención a la comunicación no verbal o lenguaje corporal. Intenta entender a las personas aunque no estés de acuerdo con ellas. Hazles preguntas a las personas para saber más sobre ellas. Intenta ponerte en el lugar del otro.
Segundo, no confundas ideas con personas. Este error es uno de los grandes detonantes para las crisis de ira. Dependiendo de la cultura en que uno vive, especialmente en los países latinos, hay una gran tendencia a confundir las ideas con las personas. Es muy común que si alguien no concuerda con una idea, se interprete eso como señal de enemistad. Asociar personas con ideas es algo muy arraigado en la mente de algunos y hace que desarrolle una predisposición negativa de intolerancia hacia todo lo que provenga de la persona con la que no se concuerda. Así el umbral de la ira se vuelve muy sensible, fácilmente se pierde el control y se desencadena una secuencia de actitudes iracundas hacia aquella persona. Tercero, evita el fuego cruzado. Otra situación que promueve la ira sucede cuando alguien no puede alcanzar directamente a la persona con la que tiene algún problema y entonces dirige sentimientos negativos de manera cruzada contra otras personas relacionadas con ella. La lógica es la siguiente: si no te puedo atacar, entonces voy a herir a alguien que quieres. Esta actitud puede darse de forma inconsciente en algunos casos. La realidad es que una predisposición negativa cruzada contra un tercero que no tiene nada que ver con el problema se vuelve un detonante para las crisis de ira contra aquella persona. De allí la importancia de identificar estas situaciones y cambiar la postura. Además de ser injusta, esta actitud perjudica de diferentes maneras. Crea un ambiente de indisposición contra terceros no involucrados directamente en un problema original y que pueden traer nuevos problemas. Alimenta el sentimiento de frustración fomentado por la actitud de tragarse la ira contra la persona por la cual alimentamos el desafecto y que no puede ser alcanzada. Interfiere en el desarrollo de la empatía, la cual es justamente el antídoto contra la ira. Cuarto, echa agua, no gasolina. La ira es una forma de comunicación que expresa una reprobación. Con todo, es posible comunicarse sin usar la ira. Podemos expresar nuestra desaprobación o desacuerdo sin agredir a las personas ni sobrepasar los límites de un comportamiento emocionalmente saludable. La cuestión es que a veces corremos el riesgo de echarle gasolina al incendio, transformando las situaciones difíciles en situaciones de conflicto. La postura belicosa alimenta un espíritu iracundo y promueve una espiral creciente de comportamientos agresivos. Por eso, a fin de superar la ira, es necesario cambiar la gasolina por el agua, es decir, salir de la postura conflictiva y entrar en la postura conciliadora, dejando de promover la guerra para promover la paz. Esto puede exigir algunas actitudes como posponer la discusión sobre un conflicto, siempre que sea posible, y calmarse primero. Además, si vas a decir algo que no debes o de lo que después te arrepentirás, no lo digas. Evita la discusión hasta tener las condiciones para dialogar de verdad. Este es un cambio de estilo de vida que requiere fuerza de voluntad y el deseo constante de realmente cambiar. Así, poco a poco, se va dando la transformación y los constantes momentos tensos pasan a ser momentos de paz. Las personas a nuestro alrededor lo notan y también cambian sus reacciones, lo que forma una corriente de sentimientos positivos. Quinto, analiza racionalmente.
Tenemos libertad para tomar nuestras propias decisiones, pero somos prisioneros de las consecuencias. Analizar racionalmente la ira es responderse a uno mismo algunas preguntas, buscando argumentos concretos para reflexionar sobre una situación o comportamiento. Cuestiónate el costo y la utilidad de las reacciones iracundas. Pregúntate a ti mismo varias veces: ¿mi comportamiento iracundo cambiará la situación? ¿Vale la pena recibir más perjuicios a cambio de una explosión de ira? ¿Agredir física o verbalmente resolverá el problema? ¿Cuál será el límite de la agresión si la otra persona reacciona? ¿Vamos a luchar hasta que uno mate al otro? ¿Realmente estoy dispuesto a herir a esa persona física o emocionalmente? En vez de la agresión, busca mecanismos de conciliación o superación. ¿Qué podría hacer para resolver la situación, aun si tuviera algún perjuicio? ¿Cómo puedo reducir los daños de lo ocurrido, aunque sean inevitables? ¿Es posible seguir adelante incluso después de esta situación desagradable? Sexto, practica algún pasatiempo. Puedes trabajar, estudiar y atender muchos compromisos, pero debes tener un tiempo para descansar la mente. Por eso necesitas un pasatiempo, un tiempo dedicado al ocio. La esencia es que sea una actividad no laboral, que no forme parte de tus necesidades de supervivencia y que no tenga una utilidad en el sentido financiero o una exigencia formal. El descanso para la mente recicla nuestro tejido emocional, reaviva nuestras emociones sin el peso de una obligación, sin la carga emocional de los compromisos, sin la necesidad imperativa de las relaciones de trabajo. Los pasatiempos son una importante herramienta de regulación emocional. La clave del cambio. Aunque la ira sea un sentimiento universal y sus manifestaciones se vuelvan cada vez más comunes, muchas veces compartidas en las redes sociales, esto no necesita ser la realidad de tu vida. Además del cambio para la superación que vimos hasta aquí, también vamos a reflexionar sobre la vida de Moisés. La historia bíblica nos muestra que todos estamos expuestos a tener ataques de ira y que podemos controlarlos. Moisés, hijo de padres hebreos, adoptado por una princesa de Egipto, creció como ciudadano egipcio. Tenía acceso a una vida de comodidades, prestigio, riqueza y poder. Como príncipe real fue educado en la sabiduría de los egipcios. Su mente sobresaliente lo llevó a ser el orgullo de la nación. Su aspecto pudo haber parecido egipcio, pero su corazón siempre fue hebreo. Su fe, su lealtad y su devoción siempre fueron a Dios. Su esperanza era librar a Israel por la fuerza de las armas. Arriesgó todo, pero fracasó. Lamentablemente, fue conducido por la ira en vez de por la razón. Las Sagradas Escrituras relatan significativos momentos de ira en la vida de Moisés. En cierta oportunidad, al ver a un egipcio golpeando a un hebreo, reaccionó con rabia y mató al egipcio. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí y vio al pueblo adorando al becerro de oro, arrojó las tablas de los 10 mandamientos y las rompió. En Cades, cuando el pueblo clamó por agua, Moisés se irritó y golpeó la roca 2 veces con su vara en lugar de hablarle como Dios lo había instruido.
Moisés expresaba su frustración y su ira hacia los israelitas por sus constantes quejas y falta de fe. Dwight Moody, conferenciante estadounidense del siglo XIX, dijo: Moisés gastó 40 años pensando que era alguien, 40 años aprendiendo que no era nadie y 40 años descubriendo lo que Dios puede hacer con aquel que sabe que es nadie. Por eso, en los desiertos de Madián, como pastor de ovejas, aprendió dependencia, dominio propio, sabiduría y austeridad. Moisés mostró humildad y mansedumbre al aceptar la misión de Dios a pesar de sus propias inseguridades y temores. Más allá de las constantes quejas y rebeliones, Moisés guió al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, mostrando una gran paciencia y fortaleza. Demostró un carácter humilde y se transformó en el hombre más manso, es decir, sereno, fuerte, con autocontrol. Nosotros en estos días tan complejos estamos más expuestos a atacar y ser atacados. Controlar la ira es un proceso que implica autoconocimiento, técnicas de manejo emocional, cambios en la forma de pensar y reaccionar y, sobre todo, la ayuda de Dios. Somos moldeados por una espiritualidad conectada con la deidad, así como sucedió con Moisés, que se convirtió en un hombre profundamente manso. Moisés quiso usar la espada de la ira contra Egipto, hasta que aprendió que era mejor luchar con la espada del Espíritu. Cuanto más se usa una espada física, más se desafila, pero el continuo uso de la palabra de Dios la hace más restauradora en nuestra vida. Una espada física requiere la mano experta de un soldado, pero la espada del Espíritu requiere un corazón receptivo que reconozca que es viva y eficaz. La espada esgrime nuestra fuerza, la palabra esgrime la fuerza de Dios. La espada lastima, daña y mata, mientras que la espada del Espíritu lastima para curar y dar vida. La espada del Espíritu es arma de defensa, de ataque y de conquista. El apóstol Pablo nos anima a vestirnos con una armadura espiritual para enfrentar todas las pruebas que se nos interponen. Si estamos conectados con Dios a través de la fe, hablando con Él por medio de la oración y escuchando su voz por medio de su palabra, tendremos una poderosa armadura a nuestra disposición para enfrentar la gran lucha contra la ira y sus manifestaciones desastrosas. No venceremos con nuestra fuerza o poder, sino por Dios, quien nos libra de todas las batallas y nos da la victoria, no contra nuestros supuestos enemigos, sino principalmente contra los terribles sentimientos de furia. Sigue estas recomendaciones y pídele a Dios la fuerza necesaria para el gran cambio de tu vida, de la ira a una paz completa.